queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Clashes at universities across the country. Take a look at the scene right now. Protesters on campus there in North Carolina. And then overnight, protesters here in New York at Columbia barricaded themselves inside the school, and now the university is taking more action. En las últimas semanas se han venido registrando importantes protestas en distintas universidades de los Estados Unidos, lo cual, al igual que en el año 2020, puede tener un importante impacto, siendo este año un año electoral. El propio Joe Biden ha tenido que pronunciarse de forma enfática, no tan solo para resguardar el derecho a la protesta, sino sobre todo a exigir que ésta sea pacífica, que evidentemente no sea una invitación abierta al caos, lo cual ha ocurrido en algunos casos. El Partido Demócrata es consciente del impacto que pudiera llegar a tener estas movilizaciones, ya que hace 4 años atrás, de alguna manera también profirió de forma pública apoyos a aquellas protestas del año 2020, lo cual tuvo ciertamente animosidad electoral. En este contexto nos preguntamos qué impacto real pudiera llegar a tener estas protestas de cara a las elecciones del próximo noviembre. Soy Xavier Rodríguez Franco y les hablo desde Houston, Texas. Hoy es martes 7 de mayo de 2024. Y para pasar a un segundo tema de nuestro programa, hemos decidido hacer una evaluación sobre este fenómeno que ha venido ocurriendo en las últimas semanas, sobre todo, pues, y ha tenido su epicentro en los centros universitarios en Estados Unidos principalmente, y es este fenómeno de protestas que evidentemente las universidades desde hace muchísimos años en Estados Unidos han sido un foco de contestación, de protesta, de alguna manera, pues, de poner sobre la mesa, sobre la opinión pública, comportamientos que de alguna forma, desde el punto de vista de política exterior de Estados Unidos, en muchas ocasiones han sido controversiales. Digamos, la universidad siempre ha gozado de una, por decirlo de alguna manera, una buena salud en términos de protestar, de elevar la voz sobre distintos tópicos. Sin embargo, vemos que ahorita se ha pasado como una línea roja con las formas, por una parte, pero por otra, sobre un conflicto que ciertamente tiene unas complejidades muy específicas que hemos evaluado aquí en varias ocasiones, que este conflicto que ocurre en el sur, en la frontera sur de Israel, en Gaza, y que bueno, que ha visto pues recrudecerse en las últimas semanas. Obviamente, el comportamiento belicista del Estado de Israel siempre ha tenido un toque central en estas protestas. Sin embargo, me gustaría un poco comenzar con tu apreciación, Marisabel, sobre todo por tu cercanía al sector universitario en Estados Unidos. ¿Cómo evalúas este fenómeno y qué impactos puede tener, sobre todo, porque estamos hablando de un año electoral, un año sensible en Estados Unidos, por una parte, pero por otra es un tema sensible a la política exterior estadounidense que se ha visto de alguna manera, digamos, comprometida sobre todo porque tenemos en conflictos en caliente actualmente en Ucrania y en otras partes del mundo. Y de hecho, el tema todavía de cuál va a ser el comportamiento digamos, de la política exterior estadounidense a nivel mundial, pues todavía sigue siendo uno de los elementos que genera controversia aquí en Estados Unidos. ¿Cómo miras tú este fenómeno que se ha desarrollado especialmente en las universidades? Bueno, una cosa es lo que los medios relatan, para variar, y otra es lo que realmente se está viviendo. Primero, en Estados Unidos hay más de 6.000 universidades y escuelas de educación superior. Y lo que estamos viendo es que alrededor de 30 están teniendo protestas, digamos, significativas. De esas 30 y tanto, quizás algunas de las Ivy League han sido las más prominentes. Y a mí me parece que es importante dejar claro el contexto. No se trata de que todas las universidades en Estados Unidos están alzadas. Hay alrededor de 18 millones de estudiantes universitarios en este país y quizás alrededor de 2.000 han sido detenidos a lo largo de todas las manifestaciones y protestas. Pero creo que también ahí hay que destacar que no todos son estudiantes universitarios, hay muchos activistas políticos, gente que siempre ha estado vinculada al movimiento.
Y a mí me parece que lo que se está gestando desde el punto de vista, digamos, del movimiento social, es que em, esta es una juventud que ha tenido que enfrentar enormes retos. Digamos, esta clase del 2000-2024, que es el periodo en el que se termina una carrera, comienza y termina una carrera, la duración de una carrera universitaria en este país. Y muchos están apuntando a eso. Esta es la generación o la cohorte del COVID. Y estos jóvenes, entendemos que muchos eh, eh, quizás tuvieron su bautizo con las protestas del 2020 por la muerte, el asesinato de George Floyd. Hubo protesta, pero fue una protesta que no se limitó a las universidades, fue una protesta social, Claro, fue masiva. una respuesta del colectivo. La diferencia está en que este es un año electoral, como tú bien has dicho, pero también es una protesta que digamos, se ha masificado por la proyección que tienen las universidades que forman parte de la Ivy League, y justamente después del desastre con las presidentas de Harvard y de UPenn, que tuvieron que dejar sus cargos por la discusión sobre el brote de antisemitismo, que, hago el inciso, no se limita a las universidades. La zona donde yo Claro. vivo ha tenido de manera recurrente protestas de grupos neonazis sin que aquí nadie haya dicho absolutamente nada. Pero como es un tema que se está politizando, y ese es el Claro. verdadero fondo de este problema en cuanto a las protestas. Es simplemente un argumento para el Partido Republicano atacar al Partido Demócrata. Claro, y en ese sentido también me gustaría un poco tu apreciación, Manolo, porque claro, evidentemente a veces uno ve las imágenes y más allá de esta sobrerepresentación de la realidad que muchas veces tienen los medios de comunicación, también hemos visto en otros lugares. Incluso yo recuerdo, a veces se me vienen imágenes del 11M en España, incluso en América Latina en más de una ocasión ha ocurrido, ¿no? Y claro, y el tema es que muchas veces, y es un poco lo que de alguna forma rescato del testimonio de Marisabel, que bueno, se puede estar en contra, se puede estar a favor de una de las causas, se puede apoyar, se pueden hacer muchas cosas, se pueden reunir fondos. Sin embargo, uno ve pues que en las personas que están protestando, en el segmento más radical, en el segmento más beligerante, pues no hay ni una palabra de cuestionamiento a lo que hace Hamas, no hay ninguna palabra de cuestionamiento a los fondos que se ha utilizado por cooperación internacional para hacer cohetes, para alimentar la manera más belicista que ha desarrollado en su conflicto. Entonces, en ese sentido, estamos hablando también que esto ha supuesto, y incluso ayer el propio Biden dio unas palabras en las que decía, bueno, pero se puede protestar, pero eso no implica buscar la manera de boicotear conferencias, agredir a docentes, cerrar y bloquear acceso a universidades, en fin, o sea, hay una cantidad de cosas que evidentemente dañan profundamente la naturaleza, digamos, la naturaleza social que tiene toda universidad, que es el debate abierto, ¿no? Y en ese sentido, Manolo, como también, como miembro también de la comunidad universitaria, pues me gustaría un poco tu apreciación, ¿cómo miras todo esto? Porque yo me acuerdo, sobre todo se me viene a la mente, pues a veces las protestas que hacían en la Complutense, esos temas de los scratches, ¿no? De los árabes democráticos. Entonces, Sí. claro, obviamente se me viene toda la cabeza esto, ¿no? Bueno, vosotros sois dos observadores que estáis in situ, o sea que lo que decís es sumamente importante y sumamente relevante porque además lo estáis siendo testigos de... A mí se me ocurren tres reflexiones, ¿no? Muy rápidamente. La primera es esta relación que se ha venido haciendo con el movimiento de los 60 frente a la guerra de Vietnam, ¿no? Algo que en mi muy remota memoria puedo encontrar y puedo recordar algún elemento, ¿no? Siempre el ser humano siempre tiende a buscar algún tipo de paralelismo para hacer un ejercicio, yo diría, de comparación medianamente facilona, ¿no? Yo creo que es muy distinto, que la situación es muy distinta en aquellas movilizaciones de los 60. Hay que recordar que en la guerra de Vietnam murieron, si no recuerdo mal, cerca de 50.000 estadounidenses. Los estudiantes
podían verse implicados en ser reclutados. Bueno, no podían, eran reclutados para el ejército norteamericano. O sea que, quiero decir que la realidad era era mucho más próxima, más tensa. Además, había un contexto de guerra fría, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que está bien que a veces los periodistas saquen este tipo de declaraciones, pero yo creo que, como dice ese refrán, por otra parte conservador en español, de que todas las comparaciones son odiosas. Esa es la primera cuestión que se me ocurre decir. La segunda cuestión es, y tú me decías, Xavi, desde mi perspectiva universitaria, ¿cuánto pesan en Estados Unidos los fondos en la política universitaria? Yo creo que esto me parece que es un tema que es muy típico de Estados Unidos, que en Europa, donde el peso de las universidades privadas es muchísimo más reducido, no tiene este papel. Y claro, en Estados Unidos estos fondos están muy ligados digamos, con intereses de la comunidad judía, por consiguiente, de alguna manera relacionados con Israel, etcétera. Y como señalaba ahora mismo María Isabel, Disculpa, con los Manolo, conflictos que hubo. Sí, María disculpa, Isabel, Manolo, con la industria, con lo que se llama el complejo industrial también. militar. Ahí es donde está el asunto. También, muy bien. Y entonces, bueno, eso me parece que es motivo de discusión, ¿no? Y, y la tercera cuestión es, claro, cómo esto está entrando de lleno en la campaña presidencial, ¿no? Cómo esto, y sobre todo está debilitando la figura de Biden, la figura vamos, sobre todo de los demócratas, ¿no? Y esto, pues claro, ya también lo complica todo, ¿no? Porque evidentemente el Partido Republicano esto lo va a utilizar. Y en la medida de lo que el Partido Republicano pueda, va a intentar seguir azuzando este conflicto. Y muchos estudiantes que voy a darles el beneficio de la virtud de que ingenuamente protesten, van a ser utilizados. Claro, y por eso en ese sentido me pareció importante hacer una evaluación de este tema, pues porque ciertamente esto obviamente va a ser comidilla de no tan solo de los medios, sino también va a buscarse, va a ser parte pues de la estructura sobre todo discursiva que vayamos a ver en la campaña para esta elección que, bueno, viene con bastante intensidad. No sé si querías añadir algo, Marisabel. Sí, justamente eso que acaba de señalar Manolo ha sido parte del debate de los últimos días. Y ayer dos personas que trabajan estadística electoral, las dos personas coincidieron evaluando cómo afectó la elección de 2020 las protestas de George Floyd y no se encontró ninguna incidencia. Entonces, eso es lo que se va a ver este año si se Claro. repite ese patrón, porque ayer la percepción del discurso de Biden fue que ese tono es el que los independientes, que son los swing voters, es lo que van a valorar y es positivo. Esa valoración es positiva desde el punto de vista de la tradición electoral. Vamos a ver si eso se cumple este Claro, año. y sobre todo todos estos detalles cuentan porque, bueno, va a ser una elección que también se está moviendo mucho entre los grises, ¿no? Entre los moderados que evidentemente, habida cuenta, pues la paridad también que hay en las encuestas, pues evidentemente tiene un rol muy importante que jugar. Y bueno, obviamente vamos a seguir examinando porque esta semana también Blinken se reúne con Netanyahu en Israel para intensificar los esfuerzos del cese al fuego, entre otras cosas, pero bueno, esto lo podemos ir evaluando más adelante en nuestro programa de Mirada Semanal. Y ya, si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.